Hola a todos, somos el equipo de las cromatinas conformado por Flores Cabrera de Montserrat, Cocones Suárez Diana Paola, su servidor Valencia Valverde Diego Christopher, Ramírez Aguilar Linda Rubí. Estamos en la clase de genética cursando el tercer semestre de la licenciatura en biología. Hoy los llevaremos en un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir la historia de la genética. Desde los experimentos de Mendel con guisantes hasta la revolución del ADN, acompáñenos en esta increíble aventura científica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos que los genes existen? La genética no nació de la nada, sino que fue resultado de los ciclos de observaciones, experimentos y sí, hasta errores. Hoy te llevaremos en un viaje por la historia de la genética, desde las primeras observaciones microscópicas hasta el descubrimiento de la estructura del DNA. Empecemos en el siglo XVII con Anton van Leeuwenhoek, el primer científico en observar células vivas con sus microscopios mejorados. Sus lentes revelaron pequeños animáculos que hoy sabemos que son bacterias y células. También fue el primero en ver espermatozoides, lo que inició la idea de que la vida podía transmitirse a través de estas diminutas estructuras. El método que utilizó fue la microscopía óptica de un solo lente con amplificaciones de hasta 300 veces. Avanzamos un siglo y llegamos a Joseph Gottlieb, quien cruzó diferentes especies de plantas y notó patrones en la herencia de los rasgos. Aunque no sabía qué eran los genes, sus experimentos fueron un paso clave hacia la genética moderna. El método que utilizó fue la polinización cruzada de plantas y observación de características heredadas en generaciones sucesivas. Ellos propusieron la teoría de la evolución por selección natural, una de las ideas más influyentes en la biología. Plantearon que los organismos con características más favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a sus descendientes. Aunque en su época no se conocía el mecanismo exacto de la herencia, su trabajo sentó las bases para entender la importancia de la variabilidad genética y la adaptación. Posteriormente, la genética mendeliana explicaría cómo se transmiten los rasgos que permiten la evolución. Sus métodos utilizados fueron la observación de especies en distintos ambientes, la comparación de estructuras anatómicas y fósiles, y el desarrollo de un marco teórico basado en la competencia por los recursos y la reproducción diferencial. Mendel experimentó con plantas de guisantes durante varios años, cruzándolas y analizando la transmisión de rasgos como el color de la flor y la forma de las semillas. A partir de estos estudios, formuló 3 principios fundamentales de la herencia. Número 1. Ley de la segregación. 2 alelos se separan durante la formación de los gametos. Número 2. Ley de la distribución independiente. Los rasgos hereditarios se transmiten de forma independiente, aunque luego se descubrió que esto no siempre es cierto debido al ligamento génico. Y número 3. La ley de la dominancia. Algunos rasgos son dominantes y otros recesivos. Sus experimentos demostraron que la herencia no ocurre por una mezcla de características, sino mediante unidades discretas, lo que hoy llamamos genes. Micher fue el primer científico en aislar lo que hoy conocemos como DNA, trabajando con pus de vendajes quirúrgicos. Extrajo núcleos celulares y encontró una sustancia rica en fósforo que no era proteína ni grasa. La llamó nucleína, pero no pudo determinar su función. Aunque en su momento no se comprendió la importancia de su hallazgo, la nucleína resultó ser el DNA, la molécula responsable de la herencia. Sus métodos utilizados fueron la extracción química de núcleos celulares a partir de glóbulos blancos presentes en la pus y pruebas bioquímicas para diferenciar la nucleína de otras biomoléculas. Ellos propusieron de manera independiente la teoría cromosómica de la herencia, que establece que los genes están en los cromosomas y que estos se separan de manera predecible durante la meiosis.
Boveri trabajó con huevos de erizo de mar y demostró que los cromosomas son esenciales para el desarrollo normal del embrión. Sutton estudió los cromosomas en saltamontes y observó cómo se separaban durante la formación de gametos. Su trabajo conectó la teoría mendeliana con la biología celular, demostrando que la herencia tiene una base física en los cromosomas. Sus métodos utilizados fueron la microscopía avanzada para poder observar la meiosis y la comparación de cromosomas en diferentes especies para analizar su comportamiento. Thomas Hunt Morgan confirmó que los genes están en los cromosomas al estudiar mutaciones en Drosophila melanogaster. Gracias a él, entendimos la herencia ligada al sexo y los mapas genéticos, así como cruces genéticos con moscas mutantes y análisis estadístico de descendencia. Aquí entra Edwin Chargaff con un descubrimiento muy crucial en el ADN. La cantidad de adenina es igual a la de timina y la de citosina a la de guanina. Esto es clave para entender la estructura del ADN, así como las reglas de Chargaff, las cuales se las voy a explicar de manera detallada. La adenina siempre se une con la timina. La guanina siempre se une con la citosina. Estas uniones ocurren mediante enlaces de hidrógeno 2 entre adenina y timina y 3 entre guanina y citosina. En una molécula de ADN, la cantidad de adenina siempre es igual a la de timina y la cantidad de guanina siempre es igual a la de citosina. Aunque las proporciones de estas bases se mantienen dentro de la especie, el porcentaje total de bases puede variar dependiendo de la especie. Eso explica su diversidad genética. Por ejemplo, si un ADN tiene un 30% de adenina, también tendrá un 30% de timina. El 40% restante se reparte entre guanina y citosina con el 20%. Rosalind Franklin, con su trabajo en difracción de rayos X, obtuvo imágenes que mostraban la estructura hidrocordial del ADN. Sin embargo, fueron James Watson y Francis Crick quienes usaron estos datos y con los de Chargaff construyeron el modelo de la doble hélice. Este fue el momento clave en la genética moderna. El DNA era un código con bases complementarias que podía replicarse y transmitir información de generación en generación. El método utilizado fue la difracción de rayos X por Franklin y el modelo tridimensional de Watson y Crick. En conclusión, podemos decir que desde los primeros microscopios hasta la doble hélice, la genética ha revolucionado nuestra forma de entender la vida. Gracias a estos científicos, hoy podemos hablar de ingeniería genética, terapia genética y hasta clonación. Y todo empezó con simples observaciones. La historia de la genética continúa hasta nuestros tiempos. ¿Cuál será el próximo gran descubrimiento?